Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 25 de enero, es jueves, día marcado de rojo en el calendario, porque llega la primera reunión en política monetaria del Banco Central Europeo. Christine Lagarde toma la palabra del Banco Central Europeo una semana después de que alejase hasta el verano ese pivote y acercase ese movimiento en el calendario, enfriando expectativas de los inversores. Hoy se prevé que se mantengan los tipos de interés en el 4,5%, la facilidad de depósito en el 4% y el euro aguarda esa cita con la política monetaria moviéndose a esta hora a la baja en 1,0879 unidades en una jornada en la que, por supuesto, los mercados, sin lugar a dudas, vienen de recuperarse de lo que ha sido una nueva jornada alcista en las principales bolsas europeas, en las americanas, con la excepción del Dow Jones, e importante como el S&P 500 ha vuelto a superar su marca, cuarto récord impulsado por el movimiento disparado de Netflix de casi el 11% y después de que Tesla decepcionase con sus resultados y escribiendo así una crónica en la que, eso sí, dentro de la radiografía de la economía americana, ese PMI sigue demostrando la resiliencia, mejorando además en ese sector manufacturero. Es, sin lugar a dudas, clave esa reunión del Banco Central Europeo, esos mercados que siguen con tono alcista, los que están escribiendo la crónica de esta mañana del 25 de enero, en el que, sin lugar a dudas, la geopolítica y los grandes asuntos también escriben este amanecer en esta recta final de la semana. Importante de última hora las tensiones que llegan por parte de Asia, donde Corea del Norte ha aprobado un nuevo misil de crucero estratégico este miércoles. Pyongyang lo ha confirmado después de que Corea del Sur lo pusiera sobre la mesa y en un momento en el que el régimen comunista ha querido alejar esta prueba de las tensiones regionales. Es el movimiento que en las últimas horas ha centrado el protagonismo en el tablero internacional, en los puntos calientes del globo, sin perder de la mirada lo que está sucediendo en Oriente Medio y lo que ha sido el rechazo de Israel, que niega la autoría del ataque al refugio de Gaza de la ONU. Es el rechazo que llega después de la reprimenda que ha puesto Washington sobre la mesa, considerando que ese ataque es deplorable, y en un mensaje en el que Israel ha querido desmarcarse de ese ataque sobre ese refugio de la ONU en Gaza, que según Naciones Unidas albergaba 30.000 personas desplazadas en Han Yunis, de la principal ciudad del sur de Gaza, y acusa a Hamás, señalando que el movimiento de resistencia islamista podría haber sido el responsable de ese ataque. Como decimos, es el rechazo tratando de alejarse Israel después de las acusaciones de Naciones Unidas, que hablaba de tanques israelíes, y después de que Estados Unidos considerase que ese ataque era deplorable, con un llamamiento a proteger a los civiles. Es, sin lugar a dudas, el asunto que esta mañana centra el protagonismo en Oriente Medio, en medio de las acusaciones de nuevo de Rusia hacia Estados Unidos, en boca de su jefe de la diplomacia, Sergei Lavrov, que ha señalado que Estados Unidos hizo todo lo posible por socavar las negociaciones sobre la creación de un Estado palestino, pero que desde el Kremlin, desde Rusia, van a abogar por una conferencia internacional para tratar ese tema y espera que los estados árabes lo lideren. Todo esto, por supuesto, en un momento en el que tampoco perdemos de vista lo que está sucediendo en torno a los últimos episodios en la guerra que enfrenta Rusia contra Ucrania, y después de que Moscú haya acusado a Francia de querer retrasar la investigación del derribo del avión ruso, un avión que según Moscú trasladaba a prisioneros ucranianos y en el que perecieron sus 74 ocupantes. El representante de París, Francia, ha convocado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para este jueves y lo que ha dicho el embajador adjunto de Rusia es en X, es que no se ha querido la presidencia de turno francesa aceptar la convocatoria de la sesión para la tarde de este miércoles, en un claro intento, decía, de blindar a su cliente, como le ha llamado al régimen ucraniano. Es, sin lugar a dudas, el último episodio que enfrenta
a Occidente con Rusia con respecto a lo que sucede en esa guerra en Ucrania y en un momento en el que, por supuesto, el protagonismo gira después de que el Parlamento de Turquía haya avanzado para llevar a cabo la adhesión de Suecia a la OTAN y en un momento en el que la Casa Blanca ha enviado una carta a los miembros del Congreso instando la aprobación de una venta por 20.000 millones de dólares del avión Lockheed Martin, de esos F-16, y kit de modernización a Turquía, que era uno de los requisitos del gobierno de Erdogan. Y en una madrugada en la que, ojo, volvemos de la primera huelga general contra el gobierno de Javier Milei en Argentina, en la que también chocan las cifras entre las convocatorias, las cifras de los sindicatos y las cifras oficiales, pero el rechazo de los que salían a la calle girando en contra de esa ley ómnibus y en contra de esos recortes. Son los grandes asuntos que escriben la crónica de esta mañana del 25 de enero, pero por supuesto los claros protagonistas de última hora nos hacen mirar al tablero internacional. Corea del Norte ha sido quien ha escrito el gran titular de esta madrugada al probar su nuevo misil de crucero estratégico este miércoles. Pyongyang lo ha confirmado según la agencia de noticias oficial y confirma lo que el ejército surcoreano había dicho previamente. El misil denominado Pulwochal 331 está actualmente en desarrollo y el lanzamiento de prueba no habría tenido ningún impacto en la seguridad de los países vecinos, según los medios oficiales, tratando de alejar esa prueba de las tensiones regionales. Un lanzamiento, una prueba que asegura también se enmarca y forma parte del proceso de actualización del sistema armamentístico del país, según el informe que se hace eco de la Administración de Misiles. Pero en las últimas horas el conflicto en Oriente Medio también vuelve a elevar la importancia de los titulares en medio de lo que es un intento por Israel de alejarse de las acusaciones del ataque a un refugio de la ONU en Gaza. Israel ha negado que haya sido responsable de ese ataque y de que sus fuerzas hayan llevado a cabo el ataque que ha despertado la condena internacional, sugiriendo además que la autoría podría ser de Hamas. Israel cree que los terroristas podrían haber sido los responsables de ese ataque. El rechazo de Israel, además, llega tras la reprimenda de Washington, que ha calificado el ataque como deplorable. Naciones Unidas informaba este miércoles de que tanques israelíes habían atacado ese enorme complejo de la ONU en Gaza, que albergaba a palestinos desplazados, causando víctimas palestinas, víctimas masivas. 30.000 personas es lo que decían que albergaba de los desplazados de Khan Yunis, la principal ciudad del sur de Gaza. Rechazo de Israel que llega justo después de que Estados Unidos haya criticado en las últimas horas ese ataque al refugio de la ONU en Gaza. El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Vedant Patel, ha sido el encargado de trasladar esa misiva clara. Estados Unidos considera deplorable el ataque al centro de entrenamiento de Naciones Unidas en Khan Yunis y ha señalado que se debe proteger a los civiles y se debe respetar la naturaleza protegida de las instalaciones de Naciones Unidas y se debe proteger a los trabajadores humanitarios para que puedan continuar brindando a los civiles la asistencia humanitaria que necesitan para salvar la vida. Discurso de rechazo por parte de Israel, de reprimenda por parte de Washington, que llegaba después de que Naciones Unidas denunciase que tanques israelíes habrían atacado ese enorme complejo de la ONU que albergaba a palestinos desplazados, causando víctimas masivas. Era el mensaje que ponía sobre la mesa la ONU mientras las fuerzas israelíes se guían inmersos en sus ataques, abriendo ese camino hacia zonas superpobladas en Gaza, sin dejar salir a la población. El ataque, según Naciones Unidas, afectaba a ese complejo de formación que albergaba 30.000 personas desplazadas de Khan Yunis, la principal ciudad del sur de Gaza. Y con la mirada puesta en lo que es el posicionamiento de Estados Unidos en torno al conflicto en Oriente Medio y en ese discurso incansable de enfrentamiento entre Moscú y Washington, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, ha dicho que Estados Unidos ha hecho todo lo posible para socavar las negociaciones sobre la creación de un Estado palestino, pero que van a abogar desde Rusia por la creación de una conferencia internacional para tratar este tema y espera que lo lideren los Estados árabes. Por desgracia, Estados Unidos hicieron todo lo posible para socavar el trabajo del órgano respectivo y dijeron que ellos mismos realizarían esta tarea de este rol de mediadores, pero nosotros vamos a abogar
para que la creación de este mecanismo que prepare una conferencia internacional sobre el asunto palestino, vamos a esperar que sean los países de la región, en primer lugar los países de la Liga Árabe, sean los que tomen el liderazgo en esta discusión. Y por supuesto con el protagonismo de Rusia, atentos también en lo que acaba de decir con respecto a lo que ha sido el último gran episodio que ha centrado la atención en la guerra frente a Ucrania. Rusia acusa a Francia de querer retrasar la investigación del derribo del avión ruso, un avión que según Moscú trasladaba a prisioneros ucranianos y en el que perecieron sus 74 ocupantes. El representante de París ante la ONU ha convocado el Consejo de Seguridad para este jueves para tratar este asunto. Por su parte, el Kremlin apenas ha dado detalles sobre el siniestro sucedido en la ciudad fronteriza de Belgorod y ha confirmado que en el interior, eso sí, viajaban 65 prisioneros, 3 acompañantes y 6 tripulantes, y acusa a Kiev del suceso. El embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, ha informado en su cuenta de X que Francia, que ocupa la presidencia de turno del Consejo, no ha aceptado convocar la sesión para la tarde de este miércoles, como había pedido Rusia, en lo que considera que es un claro intento de blindar a su cliente, el régimen de Kiev. La Casa Blanca ha enviado una carta a los miembros del Consejo este miércoles instando la aprobación de una venta por 20.000 millones de dólares del avión Lockheed Martin, esos F-16 y kits de modernización a Turquía, según fuentes a Reuters, que se ha hecho eco de este asunto. El Parlamento de Turquía, recordemos, ha ratificado esta semana, este martes, la candidatura de Suecia a la OTAN 20 meses después de esa proposición y a lo largo de este tiempo ese era uno de los requisitos de Erdogan mirando a esos F-16. Las fuentes citadas por Reuters señalan que la carta ha sido enviada este miércoles y que la administración de Joe Biden aún no ha notificado formalmente al Congreso sobre los planes para la venta. Turquía solicitó en octubre de 2021 comprar 20.000 millones de dólares en cazas Lockheed Martin F-16 y casi 80 kits de modernización para sus aviones de combate existentes. También en materia internacional, atentos a lo que está pasando en Argentina, madrugada, en hora española, intensa primera huelga general contra el gobierno de Javier Milei, convocada por la Central General de Trabajadores y distintas organizaciones. El objetivo era mostrar el rechazo a la ley Ómnibus, que contempla, entre otras cosas, la privatización de empresas públicas y lo que los manifestantes argumentaban que era una reforma laboral encubierta. La jornada ha transcurrido entre vuelos cancelados, bancos cerrados y una multitud frente al Congreso, y con el choque de cifras que suele ser habitual entre los convocantes y los sindicatos. Desde fuentes del gobierno aseguraba que el país sigue abierto y que solamente trabajando la economía se puede recuperar. Es sin lugar a dudas esa gran tensión que se ha vivido en las calles el protagonismo que está escribiendo la Crónica de Argentina. Y por supuesto, si miramos a los grandes asuntos de la crónica internacional y de la geopolítica, importante la última sesión que se ha vivido en la Comisión Europea, donde se quiere avanzar en esa estrategia por blindar la economía frente a los grandes actores como Rusia, China e incluso Estados Unidos. En las últimas horas este miércoles, la Comisión Europea ha tratado de avanzar con la adopción de iniciativas destinadas a reforzar el control sobre las inversiones extranjeras de países que puedan suponer un riesgo para la seguridad de la Unión Europea y evitar que las inversiones europeas en el exterior puedan mejorar la capacidad militar o la inteligencia de actores que socaven la seguridad internacional. Margrethe Vestager decía que hay una competición dura en el mundo y que Europa debe ser un actor y no un terreno de juego. Vamos a escuchar al eurocomisario. Y en el programa de trabajo actual hay 31 acciones, que suponen un 3,5% del total, que tienen restricciones para su elegibilidad. Por ejemplo, se excluye la cooperación con organismos basados en China para las acciones de innovación y para todos los organismos de Rusia y Bielorrusia. Solo he puesto unos pocos ejemplos, pero hay muchos más. Y si nos adentramos, sin lugar a dudas, a hablar de Europa, hoy cita ineludible con la política monetaria. El Banco Central Europeo se reúne. Christine Lagarde y su discurso centrarán todo el protagonismo en una reunión en la que poco se espera en cuanto a decisiones, mantenimiento de los tipos en el 4,5%, facilidad de depósito en el 4%, pero el discurso
y el horizonte temporal en el de cuánto tiempo se mantendrán a este nivel. Y sí, el pivote llegará, tal y como señalaba Lagarde en Davos, hacia el verano. Será, sin lugar a dudas, quien centre en la atención de los inversores. Todo esto, por supuesto, muy pendientes de lo que está pasando en los mercados, unos mercados que, como decimos, el euro-dólar aguanta y espera a la reunión del Banco Central Europeo a la baja en 1,0879 unidades, en una jornada en la que venimos de la resiliencia que mostraban los datos de PMI sobre la economía americana y en la que Wall Street volvía a vivir una jornada de alzas con la excepción del Dow Jones. El S&P 500 volvía a revalidar marcas, impulsado por los buenos resultados de Netflix. Y ese empujón que los buenos resultados y las previsiones de la tecnológica europea SML introducía para el conjunto del sector y que hacía, por tanto, que Wall Street viera la cuarta marca consecutiva del S&P 500. Pero entre los nombres propios protagonistas en la sesión, sin lugar a dudas, se encuentra Microsoft, que se ha convertido en el segundo valor por capitalización bursátil. Ha superado el hito de los 3 billones de dólares por primera vez este miércoles. Solo le adelanta Apple, al que le robó ligeramente la corona durante unas horas en el arranque de este año, pero en el que vuelve a mantener el podio. Microsoft, segunda posición, alcanzando en sus acciones un máximo histórico de 405,63 dólares, y Apple, que hace reducir las ganancias anteriores, cotizaba a 194,82 dólares y que aún así sigue situándose como el primero de la tabla por el que más vale en bolsa, por encima de esos 3,01 billones de dólares y 3 billones para Microsoft, una compañía, el gigante del software, respaldada por su inversión en esa inteligencia artificial en OpenAI. Y el coprotagonismo venía por el primero de los 7 magníficos en rendir cuentas, Tesla, que volvía a decepcionar en página de ingresos del cuarto trimestre debido a las débiles ventas de automóviles y advirtiendo sobre un menor crecimiento del volumen en 2024. Sus ingresos han crecido un 3% por debajo de las estimaciones y las ventas han crecido solo el 1% respecto a un año anterior, convirtiéndose, por tanto, en el gran protagonista de la sesión. Importante, y en medio de esa campaña de reducción de costes para hacer frente a la alta rivalidad del mercado, el margen operativo para el trimestre fue del 8,2% por debajo de la cifra del 16% del trimestre del año anterior y ligeramente superior al 7,6% del trimestre anterior. Ese magro crecimiento de las ventas de automóviles se debe, en parte, a la reducción del precio de venta promedio de los vehículos tras esos fuertes recortes de precios en todo el mundo. E importante también la crónica Boeing, que ha protagonizado una buena noticia. El gigante aeronáutico de Estados Unidos ha entregado este miércoles su primer 737 MAX a una aerolínea china desde marzo de 2019, una entrega que pone fin a una congelación de casi 5 años de las importaciones de lo que era hasta ahora el producto más rentable del fabricante de aviones estadounidenses y que supone un respiro en medio de las relaciones comercialmente gravemente tensas entre las dos economías del mundo. Y entre los gigantes tecnológicos, IBM pronostica un crecimiento anual de los ingresos superiores a las estimaciones debido a esa rápida adopción de la inteligencia artificial. IBM se muestra confiado en la demanda estable de su software y los servicios de consultoría por parte de las empresas que buscan adoptar esa inteligencia artificial. Las acciones de la compañía subían casi un 5% tras esas operaciones after hours con el mercado ya cerrado. Importante hasta ahora, por supuesto, y con lectura mucho más nacional, las grandes tensiones que se están viviendo dentro del Partido Socialista aquí en España, y a tenor además de lo que ha sido la aprobación de la ley de amnistía y de esas enmiendas que introducen ese tratamiento de lo que incluye toda esa ley de amnistía con respecto a los delitos de terrorismo, y en el que lo que se ha visto en las últimas horas es como el PSOE se ha plantado ante los ataques del también socialista Paje por la amnistía y acusándole de sumarse a los argumentos del Partido Popular. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, considera que el PSOE se encuentra ahora mismo en el extrarradio de la Constitución. Es más, a punto de pisar la frontera después de ese pacto alcanzado con Junts para acotar los delitos de terrorismo que están incluidos en la ley
de amnistía, asegurando además que no hay terrorismo bueno y terrorismo malo. Vamos a escuchar a Emiliano García Paje. No lo sé, no sé cuáles son los compromisos previos, por tanto no tengo ninguna información. Sé que el PSOE no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de pisar la frontera constitucional, ¿no? Ese límite me gustaría que no se pase nunca, ¿no? Porque el PSOE es como partido esencial y capital en la estructura constitucional del país, ¿no? Declaraciones que han despertado todas las ampollas en el Partido Socialista. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, replicaba al socialista Paje, señalándole que lo que hace es ponerse del lado del discurso del PP y apuntaba que el que está en el extrarradio de la Constitución es Paje y que el gobierno se encuentra en el centro de la Carta Magna. Señor Paje. No, yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. ¿Hay terrorismo bueno y terrorismo malo? No, lo que hay es trajes a medida para impedir que el Parlamento legisle y que las medidas legislativas que apruebe el Parlamento sean efectivas. Ese es el problema que tiene este país. ¿Considera su partido que quizás algún juez ha demasiado a la ligera llevado causas por terrorismo para conductas que teóricamente no serían tipificadas como terrorismo? Mire, yo creo que es el momento de no hablar más de ese tema y de actuar, y eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. Algunos actúan, parece que les molesta que cuando actúan nosotros seamos críticos, nosotros vamos a actuar también, es lo que estamos haciendo. Y un último asunto en este primer repaso de la actualidad del día. La Comisión Europea va a abrir una investigación exhaustiva para valorar si los pasajeros se verán perjudicados por la compra de Air Europa por parte de IAG. Bruselas ve indicios de que la operación podría disminuir la competencia en varias rutas de corta y larga distancia dentro y fuera de España. La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, asegura que el objetivo es comprobar que la operación no afecte negativamente a los precios o a la calidad de los servicios del transporte aéreo. Y en este momento hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.